Tengo el placer de presentar a Yadira Valdivieso, nuestra segunda conferencista de hoy. Yadira estudió en México, después hizo la tesis en Mar del Plata y está actualmente como becaria Newton, ¿no, Yadira? Sí, Todavía, becaria. está bien. En Leicester, trabajando con Sibylle Scholl, así que, bueno, nos va a contar un poco sobre trabajos recientes. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy muy contenta de poder hablar pues aquí en el evento. Pues como comentaba Andrea, yo estudié el doctorado en Argentina, así que de alguna manera pues siempre los lazos van a seguir por ahí. Y estoy contenta de que pues me hayan considerado en eso. Bueno, yo quiero hablarles hoy sobre cómo las categorías derivadas de cierto tipo de álgebras y las curvas de superficies están interrelacionadas. Y este es un trabajo que hice en colaboración con Sibylle Scholl de la Universidad de Leicester y con Daniela Martínez Fragoso de la UNAM en México. Y bueno, a mí particularmente este tema me parece como muy bonito porque es de esas cosas donde uno puede observar que las áreas, diferentes áreas de las matemáticas se juntan, ¿no? Bueno, me gustaría empezar un poco con la historia de categorías derivadas y las categorías derivadas pues empiezan con Grothendieck a principios de los 60. Y la idea de él pues era en realidad dar una formulación y una generalización de la dualidad de ser. Entonces esto lo hace como a principios de los 60 y su estudiante Verdier decide hacer unas notas en el 63 en el que hace como un resumen de los fundamentos de la teoría que utilizó Grothendieck en este primer trabajo importante. Y en ese mismo año, Hurston decide utilizar las notas de Verdier para dar un curso en Harvard sobre esta teoría. Por supuesto, después de este como pues inicio de las categorías derivadas, tanto Grothendieck como Verdier y Hurston, perdón. Bueno, entonces, como comentaba, pues Sato y Koshiwara ocupan categorías derivadas en sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. Y en otros contextos más relacionados a lo que voy a hablar hoy, Bellinson y Bernstein y Gelfand pues hacen un link entre gavillas coherentes de espacios proyectivos y representaciones de ciertos tipos de álgebras. Entonces tienen Perdón, un link ¿qué son entre... gavillas? en argentino son... Haces. Sí, haces. Gracias. Perdón, es que luego junto Te estamos escuchando mal de las nuevo, palabras. Yadira. No, bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, finalmente, pues bueno, en sí las categorías derivadas han estado como en diferentes contextos, ¿no? Las categorías derivadas con las que yo voy a trabajar en este momento van a ser categorías derivadas acotadas a módulos, y la definición que yo voy a dar no es la estándar, pero es equivalente a la estándar. Y primero, pues vamos a empezar con cómo son los objetos de esta categoría. Y por supuesto, los objetos van a ser complejos, pero en este caso, en las entradas, en cada grado, yo voy a tener módulos proyectivos y los diferenciales que están dados en estos lugares, pues van a tener ciertas propiedades. Por ejemplo, van a tener la propiedad de que la composición de cada dos consecutivos va a ser 0. Y en este caso va a haber una condición extra que va a ser que, pues a partir de cierto grado negativo, los proyectivos son 0, y a partir de cierto grado positivo, la homología va a ser 0.
Y bueno, ¿cómo podemos definir los morfismos entre estos objetos? Pues es de forma natural, lo que vamos a hacer es definir en cada grado un morfismo, que está dado de esta manera, de tal manera que cada diagrama sea conmutativo, y además vamos a considerar clases de equivalencias de módulos, clase de equivalencia de módulo, el grupo de morfismos nulo-homotopicos. Entonces, nuevamente, lo que quiero insistir es que, pues, esta no es la definición estándar. Sin embargo, es equivalente, ¿no? La razón por la que es equivalente, bueno, lo pueden ver en Conning. Y Zimmerman del 98 o en Harston del 66. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta plática? El objetivo es tratar de relacionar las categorías derivadas acotadas de módulos de álgebras skew-gentle, que la definición la voy a dar en un segundo, que es un álgebra skew-gentle, con las disecciones de superficies. Entonces, lo que me gustaría explicarles es qué es primero una disección de superficie y cómo es que esto está relacionada con una categoría derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar con un anillo, es decir, es una esfera en la que yo le quité dos componentes de frontera, es lo que tengo dibujado aquí. Y voy a dibujar una disección de esta superficie. ¿Qué es una disección? Pues simplemente es un conjunto de curvas que me van a cortar la superficie en polígonos. Por ejemplo, yo elegí este conjunto verde de curvas y me está cortando la superficie en polígonos como este que tengo acá, como este extraño que está aquí, y así sucesivamente, ¿no? Lo que yo puedo observar en esta disección es que cada uno de estos polígonos siempre van a tener un componente de la frontera, ¿no? Porque esta cosa blanca es un pedazo de frontera. Y lo que yo tengo que pedirle a esta disección, además, es que yo necesito considerar unos puntos en cada uno de estos componentes de frontera. Y estos puntos son los que me van a permitir después hacer otro tipo de cosas en mi superficie. Bueno, en este caso, lo que se puede probar es que si yo tengo una disección de este tipo, entonces yo siempre voy a poder construir un álgebra que en este caso va a ser skew-gentle, un álgebra A, de tal manera que esta disección de superficies va a ser un modelo de categoría derivada. ¿Y cómo es este modelo de la categoría derivada? Bueno, pues cada vez que yo tome dos curvas, cada vez que yo tome una curva que vaya de este punto marcado especial que yo dije que tenía que considerar a otro, por ejemplo, una curva así, esta curva que se llama gamma, va a ser posible definir un complejo asociado a esta curva gamma. Y algo que es bien interesante es que si a mí me dan otra curva, por ejemplo, una curva de este estilo, como en este caso hay una intersección de curvas, entonces las intersecciones inducen morfismos entre complejos, entre los complejos asociados. ¿Qué pasa en el caso, este caso en particular que acabo de dibujar es el caso gentil, pero qué pasa cuando yo estoy trabajando con skew-gentle, es decir, con estas álgebras que son un poquito más generales? Bueno, lo que va a pasar es que voy a tener también una disección de superficies, pero van a aparecer unos puntos que son unos puntos orbifold, es decir, son unos puntos en los que localmente tengo una acción de un grupo, y en este caso es un grupo de orden 2. Y voy a tener en este caso polígonos que van a ser degenerados. ¿Y por qué son degenerados? Pues porque tengo como ahora un lado autopegado, ¿no? Que es este que aparece aquí en este caso. Pero el teorema es esencialmente el mismo. Independientemente de que tengamos puntos orbifold o no, vamos a tener un álgebra. Cada curva de este estilo va a tener asociado un complejo. Y en este caso, las intersecciones, aquí hay que tener un poco de cuidado, porque en el caso skew-gentle,
en el caso skew, hay que ponerle hipótesis para que este teorema sea cierto, ¿no? Para que las intersecciones también induzcan morfismos entre los complejos asociados. Bueno, dale. Entonces ahora lo que queremos hacer es definir qué es un álgebra skew-gentle, y voy a empezar definiéndola primero como que es un álgebra de caminos, pero es un álgebra de caminos en el sentido de que de alguna manera el álgebra está determinada de manera combinatoria a través de un carcaj. Es decir, nosotros sabemos que un álgebra la podemos definir como un espacio vectorial y que además sabemos cómo se multiplican los elementos de este espacio vectorial. Entonces, en este caso, nuestra base del espacio vectorial van a ser los caminos de un grafo orientado, que lo vamos a llamar carcaj, y la multiplicación de los elementos de la base también van a estar encriptados en el carcaj, de alguna manera. Me gustaría mostrarles un ejemplo súper chiquito. Lo que estás escribiendo no se ve. Bueno. Bueno, está bien. Bueno, entonces me gustaría dar como un pequeño ejemplo de esto. Bueno, y entonces vamos a escribir un carcaj, un grafo orientado muy simple, que es este. Y pues como decía antes, entonces el espacio vectorial va a estar dado en términos de los caminos del grafo orientado, ¿no? Entonces, es decir, voy a tener que considerar todos los caminos que yo puedo seguir con la orientación de las flechas que yo tengo. En este caso, lo que yo puedo observar es que pues voy a tener caminos de longitud 0, es decir, pues solamente los caminos asociados a los vértices. Los caminos de longitud 1, que van a ser en este caso las flechas que tengo aquí. Y los caminos de longitud 2, que es pues seguir las flechas cuidadosamente con su orientación, pero de tal manera que solamente agarre 2 flechas, ¿no? Porque son de longitud 2. Y podría seguir pensando en caminos de longitud pues 3, 4, 5, dependiendo del carcaj, pero en este caso pues no hay más caminos de otro tamaño. Cuando yo decía que la multiplicación debe estar encriptada también en el carcaj, pues en este caso lo que queremos decir es que vamos a tener cuidado en cómo definir la multiplicación, y la multiplicación está dada en términos de concatenaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo un elemento de mi base del álgebra, que es, por ejemplo, la flecha A, y lo quiero multiplicar con otro elemento de la base, que voy a tomar la flecha B, y yo quiero multiplicarlo, me tengo que fijar que donde termine mi flecha, que en este caso es el 2, es donde empiece mi otra flecha, que en este caso es el 2 también. Entonces, si eso pasa, pues lo que voy a hacer es simplemente definirlo como el AD, es decir, la concatenación del camino. Pero, por ejemplo, si yo considero la multiplicación B con C, como en este caso, donde termina la D es 4, y donde empieza C es 2, pues en este caso la multiplicación la voy a tener que definir como 0, ¿no? En este caso, las álgebras skew-gentle además tienen relaciones, y las relaciones en realidad van a ser restricción sobre los caminos. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, el camino AC va a ser 0, y entonces lo que yo tengo que hacer es, bueno, lo que vamos a hacer en este caso va a ser dibujar estas líneas punteadas para indicar o para recordar que entonces el camino AC va a ser 0. Bueno, ¿qué otras propiedades tienen estas álgebras skew-gentle? Estas álgebras skew-gentle, localmente el grafo no es cualquier cosa. Tiene la propiedad de que si yo me paro en cualquier punto, voy a tener a lo más 2 flechas que entran y a lo más 2 flechas que salen. Y eso significa que, por ejemplo, podría tener localmente un grafo que se ve de esa forma, o un grafo que se ve así, o un grafo que se ve así, ¿no? También
le tengo que pedir que de alguna manera, si yo empiezo desde una flecha, tengo una única manera de seguir ese camino. Entonces, por ejemplo, esta flecha que acabo de poner en rojito, tengo que empezar a poner caminos iguales a 0, porque si no, como que voy a tener muchas opciones. Entonces, por eso es que pusimos estas líneas punteadas acá, porque significa que este camino está prohibido o que va a ser 0, pero este camino está permitido. Y lo mismo va a pasar con esta flecha. Como pusimos estos puntitos acá, pues significa que este camino va a ser 0, pero este camino sí va a ser posible. Esta propiedad que tenemos aquí a la izquierda corresponde a las propiedades, a las álgebras gentiles, pero si nosotros queremos trabajar las álgebras skew-gentle, además tenemos que añadir estas propiedades extras que van a hacer que localmente nuestro carcaj en un punto puedo tener estos vértices, estos loops especiales, donde las relaciones están dadas porque el loop al cuadrado, es decir, ir 2 veces al cuadrado es lo mismo que ir solamente una vez en el loop. Entonces, en este caso, voy a tener 3 configuraciones extras en el caso de skew-gentle, pero lo que queda clarísimo es que pues toda gentil es un skew-gentle. Y otra propiedad importante de este tipo de álgebras es que todas son de dimensión finita como K-espacios vectoriales. Bueno, perfecto. Ahora me gustaría mostrarles algunos ejemplos. Me gustaría empezar con las álgebras gentiles. Este primer ejemplo que está aquí, pues este ejemplo es una álgebra de tipo Dynkin A, N, bueno, en este caso es A3. Este otro ejemplo que tenemos aquí es también una álgebra gentil, pero además es una álgebra de tipo de Dynkin A, N tilde. Y el último ejemplo que tenemos acá, bueno, este no es ningún tipo, pero pues es una álgebra gentil y si podemos observar, pues tienes estas propiedades, ¿no? Que pues en cada vértice tenemos a lo más 2 flechas que entran, 2 flechas que salen. Tenemos estas relaciones que nos permiten tanto ir como para atrás o para adelante de una única manera. Bueno. Ejemplos de skew-gentle. Bueno, del lado derecho tenemos los ejemplos de skew-gentle y podemos tener como cosas, pues, un poquito más complejas. Bueno, en realidad pareciera que no son tan complejas, pero bueno, tenemos este carcaj en el que aquí tenemos un lazo especial y vamos a decir que estos vértices donde aparecen estos lazos especiales son vértices especiales. Este segundo ejemplo que tenemos acá parece muy simple y es relativamente simple, pero algo interesante de este ejemplo es que podemos probar que este ejemplo en realidad es Morita equivalente, es decir, que sus categorías de modelos son equivalentes a un álgebra de ese estilo, en el que si observan lo que está pasando es que estamos duplicando el vértice que es especial. Tenemos 3 y 3' de ese lado. Y algo interesante de este ejemplo es que esta álgebra es de tipo Dynkin de N. Entonces, de alguna manera, las álgebras gentle y las álgebras skew-gentle tienen como subfamilias a álgebras que estudiamos mucho en teoría de representaciones y además tienen cosas mucho más complejas que estas, ¿no? Bueno, otra nota importante sobre las skew-gentle y que en realidad es algo que se usa mucho para probar cosas, es que estas álgebras skew-gentle son álgebras de grupo sobre Z2. Y además esta álgebra A es gentil, es gentle. Entonces, de alguna manera podemos jugar un poco, ¿no? Con siempre que tenemos un skew-gentle, podemos seguir jugando con las propiedades de la gentil porque sabemos que es una álgebra de grupo de una gentil. Y ahora sí podemos enunciar propiamente nuestro resultado principal. Para las álgebras gentiles,
El resultado fue dado por Hopper, Plamondon y Schroll en el 2018 y también por Likely y Polishchuk en el 18. En el caso de las Skew-Gentle, pues el trabajo que hicimos con Daniel Civile y yo, y que publicamos hace poco. Y en sí el modelo, la dirección que hay entre el álgebra y estas disecciones de superficies también fue dado por Amiot y Puzzle en el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que dice esencialmente nuestro resultado? Nuestro resultado lo que dice es, bueno, si yo tengo un álgebra A, que es Skew-Gentle, podemos describir una biyección entre una superficie orientable con puntos marcados, un conjunto de puntos marcados, y un grafo gamma, que el grafo gamma se encaja en la superficie de tal manera que genere una disección, ¿no? En el caso Skew-Gentle, además de este conjunto de puntos marcados, nosotros vamos a tener además un conjunto de puntos orbifold. Y vamos a tener un punto orbifold por cada vértice especial. Este conjunto de superficie, puntos marcados y grafo que disecta a la superficie tiene una propiedad muy importante. Y esta propiedad dice, bueno, primero gamma va a disectar la superficie SM en polígonos, pero estos polígonos pueden ser degenerados en el caso Skew-Gentle. Y estos polígonos se van a ver de la siguiente manera. Van a ser polígonos de tal manera que todo punto vivan en la frontera. Un lado de este polígono va a ser frontera, por eso lo pongo punteado. Pero en ese lado va a haber un elemento de mis puntos especiales. Cuando sean degenerados, como dije al principio, lo que va a pasar es que va a haber como estos lados autopegados, pero que van a terminar en un punto orbifold. Y entonces la segunda propiedad es que existe un único arco que termina en los puntos orbifold. Es decir, lo que pasa es que si yo veo en mi disección un punto orbifold, lo que va a pasar es que voy a tener un único arco que va a terminar ahí, pero lo que no va a pasar es que en el punto orbifold terminen muchos arcos. Eso no pasa. Bueno. Y la segunda parte de este resultado, aparte de tener esta biyección entre las disecciones de superficie y las álgebras Skew-Gentle, también lo que pudimos probar es que vamos a poder dar por cada curva graduada, es decir, vamos a considerar una curva y una sucesión de enteros, y esa va a ser la graduación, y cada par de este estilo me va a inducir un complejo. Aquí el detalle es que desafortunadamente el complejo no es indescomponible, pero sí sabemos que se descompone en a lo más dos complejos indescomponibles. Y este tipo de curvas, en realidad, las curvas que consideramos acá no son cualquier curva, son curvas muy particulares y son de 4 tipos. Las
el primer tipo de curvas son curvas que empiezan y terminan en puntos que viven en la frontera, como este estilo. El segundo tipo de curvas es que empieza en la frontera, por eso tengo esta línea punteada acá, pero termina en un punto en el interior. El otro tipo de curvas empieza y termina en puntos en el interior. Y el último tipo son clases de curvas homotópicas o orbiohomotópicas en el caso orbifold, cerradas y de tal manera que el número winding combinatorio sea 0. Pero en realidad este número winding es en realidad exactamente esta sucesión de números enteros del que hablé aquí. Y esta sucesión de números enteros va a estar definida en términos de cómo intersecta esta curva a la gráfica con la que hayamos hecho estas disecciones especiales. Lo interesante de esto es que esta sucesión de enteros en realidad me indica cómo escribir el complejo, es decir, me da exactamente en qué lugar yo debo de poner el proyectivo para construir mi complejo. Bueno, la tercera parte de este teorema es que en el caso gentil, lo que sí sabemos es que si nosotros tenemos dos curvas, no importa de qué tipo sean, pero si sabemos que estas dos curvas se intersectan y la graduación coincide localmente, es decir, que si yo me fijo solamente en la última vez que corta la gráfica, la curva antes de la intersección y después de la intersección en ambos objetos, la graduación va a ser la misma. Entonces sí podemos asegurar que va a haber un morfismo entre el complejo asociado a una curva y el otro, y además vamos a tener un complejo que está asociado al shift del último con el shift del primero. En el caso skew-gentle, el trabajo está en progreso con Sibila. Y bueno, por ahora lo que sí estamos 100% seguros es que pues si nuestras curvas son como las gentiles, es decir, no cortan en un punto orbifold, entonces vamos a tener el mismo resultado, pero bueno, esto no es muy, ¿cómo decirlo? A nadie impresiona, ¿no? Porque pues es casi el mismo caso que antes. En cambio, cuando nuestra intersección pasa en un punto orbifold, el problema es que ya no es cierto que la intersección de curvas va a inducir morfismos entre complejos. Y solamente va a ser cierto bajo ciertas hipótesis técnicas. Entonces, de alguna manera, como que esto es un poco molesto porque uno esperaría que, pues si bien la topología de superficies orbifold no es muy bonita o estándar de alguna manera, pues no esperaba que pasaran cosas de este estilo, ¿no? Como que las intersecciones a simple vista no inducen el morfismo entre los complejos. Bueno, algo súper importante en este trabajo es que en realidad la topología de la superficie es muy, muy importante. Y algo que hay que tomar en cuenta cuando estamos trabajando en el caso skew-gentle es que hay ciertas propiedades que tenemos que tomar en cuenta, como la siguiente, por ejemplo. Como nuestros puntos son puntos orbifold de orden 2, lo que sabemos es que cuando yo tengo una curva cerrada y esta curva cerrada da exactamente 2 vueltas al punto orbifold, esto va a ser orbiohomotópico a una curva que sea contraíble a ese punto. ¿Cuáles son las consecuencias de esa relación homotópica? Pues tenemos dos consecuencias importantes para nosotros, y es que, pues dado un punto orbifold y dos puntos de este estilo, podemos distinguir entre una curva que va por arriba y una curva que va por abajo. Donde por arriba, por abajo, bueno, hay que definirlo cuidadosamente, ¿no? Es decir, estas dos curvas, gamma y delta, no son orbiohomotópicas. Sin embargo, algo que pasa aquí bien interesante es que si yo considero, por ejemplo, esta curva que le da una vuelta de esta manera al punto orbifold y la curva que pasa por abajo, esas sí van a ser orbiohomotópicas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado cuando uno juega con estas curvas porque puede ser que pues o te estén dando el mismo complejo o puede ser que no te estén dando el mismo complejo.
Bueno, ¿cómo fue el resultado en el caso Skew-Gentle, que es el que nosotros el que nosotros probamos? Bueno, primero lo que usamos es fuertemente el modelo de las álgebras gentiles, que fue el que definió Hopper, Plamondon y Sibille en el 2018. Y segundo, ocupamos un trabajo de Beckett, Marcos y Merklin del 2013, en el cual ellos describen objetos indescomponibles en términos de palabras generalizadas. Entonces, en este tipo de palabras generalizadas se permiten unas expresiones un poco extrañas, y es que cuando nosotros estas palabras las tenemos que considerar en el carcaj Q, y en nuestro carcaj podría pasar que tenemos un camino que termina en este punto especial, en este punto orbifold, y resulta que como termina en este punto especial, vamos a poder permitir palabras de este tipo W a la menos 1. Y también podría pasar que tengo un vértice especial y tengo un camino que termina en que empieza en ese vértice especial. Entonces ahora yo puedo permitir el camino W a la menos 1 W entre mis palabras, entre mis expresiones permitidas. Y en realidad lo que está pasando aquí es que efectivamente si yo tengo un punto orbifold, entonces la curva pues puede venir y entonces puede darle una vuelta al punto orbifold, ¿no? Y por eso es que aparecen estos puntos orbifold. En este caso, pues lo que estaría pasando es que mi curva ahora viene como al revés y entonces viene de este lado. Bueno, ¿cómo es la construcción de este modelo? La construcción en este modelo en realidad lo hacemos con una especie de bloques. Lo que tenemos que observar son caminos maximales en nuestra álgebra o elementos, caminos maximales en nuestra álgebra, pero estos caminos maximales a su vez localmente van a observarse como cosas que se ven así, estos que tengo aquí arriba. Y lo que podemos observar es que cada uno de estas configuraciones locales van a tener asociados un grafo que está escrito abajo, esos que están acá. Y entonces después lo que tenemos que hacer es más bien cuidadosamente pegar estos bloques de tal manera que todas las relaciones del álgebra la podemos seguir leyendo. Bueno, entonces me gustaría hacer como un pequeño ejemplo de esto. Estoy tomando esta álgebra que es Skew-Gentle porque tengo este lazo especial que está aquí en el número 3. Y si se fijan, yo tengo este pedazo de carcaj que se ve como este que está aquí. Y entonces yo tengo que estar, para este ejemplo en particular, tendría que ocupar este bloque. Pero además, si me fijo un poco más, el 3, 1, 2 es como esta configuración que está acá. Entonces yo tendría que ocupar algo que se ve así. Pero como es un triángulo, es un ciclo, lo que está pasando es que en realidad la configuración que yo voy a tener es algo que se va a ver así. Entonces este va a corresponder al 3, este va a corresponder al 2 y este va a corresponder al 1. Y luego me tengo que fijar en el otro pedazo que es este, el 1, 2, 4. Y el 1, 2, 4 corresponde a la configuración que tenemos aquí. Y entonces esta configuración me dice que tengo que tener algo que se vea así localmente. Y eso significa que yo voy a tener que dibujar un pedazo aquí. Es el 4. Luego este grafo lo tengo que encajar en una superficie de tal manera que cumpla ciertas propiedades. Pero este es un grafo auxiliar, en realidad no es mi grafo final. Y entonces en este caso, el encaje pues no va a respetar estas propiedades que había mencionado de cómo cortaba los polígonos de alguna cierta manera. Pero en este caso lo que va a pasar es que el encaje va a estar dado en un anillo, que se ve así. Este dibujito. Aquí voy a tener
un componente de frontera, y ese va a ser mi grafo auxiliar. ¿Cuál va a ser el paso 2? El paso 2 va a ser construir la gráfica dual. Y lo que hacemos es, ahora vamos a poner, voy a copiar este mismo dibujo para hacer nuevamente la gráfica dual acá. Entonces lo que tenemos que hacer es poner por cada lado que es frontera, voy a poner un punto. Entonces aquí también va a ser un punto. Y luego voy a unir puntos de tal manera que los lados los nuevos arcos que estoy dibujando corten exactamente una vez a mi gráfica auxiliar. Entonces aquí voy a poder dibujar este lado, este lado, este lado y este que está acá. Y ahora lo que voy a hacer es borrar mi gráfica auxiliar y me voy a quedar solamente con los puntos de mi gráfica auxiliar y con mi gráfica final. Y ese es mi modelo. Es decir, que si yo dibujo cualquier curva en ese modelo, esa curva va a corresponder a un elemento de mi categoría derivada. Inclusive en este caso tenemos como cosas que se pueden ver así. Voy a volver a dibujar algo así. Bueno, y ya para terminar, me gustaría dar otros resultados que están relacionados con este modelo y, bueno, el primer resultado no está realmente relacionado con el modelo en sí, pero que es un resultado interesante como tal. Y el primer resultado es que pudimos probar que las álgebras son skew-gentle. Las álgebras skew-gentle son COSUL, y lo que hicimos fue mostrar que existe una base de Grobner cuadrática. Y algo interesante de este modelo que hicimos aquí es que en realidad, aunque yo dije, bueno, es una gráfica auxiliar, en realidad este modelo en sí guarda muchísima información del álgebra a nivel homológico. Y lo que pudimos probar es que este modelo auxiliar nos ayuda a calcular la dimensión de Gorenstein del álgebra. Y en realidad es una forma súper rápida. Lo único que nosotros tenemos que considerar para calcular la dimensión de Gorenstein es calcular, bueno, fijarnos en el número de lados de polígonos que tengan exactamente un lado que es frontera y tomar el máximo de ese número y le tenemos que restar uno a ese máximo. Y esa va a ser nuestra dimensión de Gorenstein. Otra propiedad que podemos calcular muy, muy rápido es el determinante de las matrices Q-Cartan. Las matrices Q-Cartan en realidad son una generalización de las matrices de Cartan, pero en este caso son matrices graduadas y entonces en lugar de que sea un invariante de categorías derivadas, es un invariante de categorías graduadas derivadas. Y en este caso lo que se puede probar es que es un producto de este estilo. Y yo lo que tengo que hacer es fijarme en el polígono interior, es decir, son polígonos que no tengan como lados de frontera. Y este CK va a ser el número de polígonos interiores con lados exactamente K. Y el último resultado es que si nosotros Muy queremos rápido, estudiar la categoría... Yadira, por ¿Perdón? favor. Muy rápido ¿Perdón? porque ya estamos pasados de tiempo. Sí, ya es el tema. Bueno, en el caso de la categoría singular, lo que también podemos probar, o bueno, es que en realidad sabemos que es un producto de categorías de órbita, pero estas categorías de órbita sabemos exactamente cuáles son, porque sabemos que este NP va a ser, primero, bueno, vamos a tener un elemento por cada polígono interior. Y el shift NP va a ser el número
de lados del polígono interior. Y bueno, y eso es todo. Gracias. Gracias, Yadira. Vamos a las preguntas, entonces. Desmútense directamente. Sí. Yo tengo una pregunta. Cuando vos decís ahí donde está escrito que Skew-Gentle son COSUL, en principio la definición que vos diste de Skew-Gentle tiene una relación que no es homogénea. Sí. Entonces. Bueno, pero lo que pasa es que las Skew-Gentle tienen siempre podemos encontrar una álgebra que es morita equivalente a esa, que sus relaciones sí son graduadas, homogéneas. buenas, ¿no? Sí. O sea, ¿tenés Sí, relaciones sí. en Que la en morita realidad equivalente? Dale. sí, tenemos, de hecho, usamos las relaciones de la morita equivalente para probar que en esa la base de Grobner, la base de Grobner es cuadrática. Y en realidad lo que pasa es que en esa vamos a tener... ¿Sí? No, dale, termina. Bueno, en el otro modelo, en realidad lo que pasa es que vamos a tener o relaciones de conmutatividad o relaciones cero. Y todas cuadráticas, claro. Y todas son cuadráticas. Muchas gracias. ¿Más preguntas?